Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos y vamos a estudiar la palabra del Señor. Hoy a algunos hermanos se les hizo muy difícil llegar, sabemos eso porque avisaron debido a las complicaciones en el transporte, el tráfico, y entendemos eso. Así que gracias a Dios por los que pudieron venir y estar en esta mañana, en el evento más importante de este día, que es el culto, más que las votaciones de nuestra nación. Les pido que abran sus Biblias en Lucas, el capítulo 12. Voy a leer estos dos versículos. Lucas 12, el versículo 8. Estos son los dos versículos que van a ser el centro de nuestro estudio en esta mañana. Lucas 12, 8, dice Jesús a sus discípulos: os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. La confesión, la profesión de Jesús, la palabra homologeo, confesar, afirmar una verdad, afirmar en este caso a Cristo. Esto es lo que Jesús dice a sus discípulos. Esta es la admonición y la instrucción. Veamos por un momento el bosque, una visión panorámica del capítulo 12 es útil y va a ser de gran beneficio, especialmente si muchos de ustedes no acostumbran venir los domingos en la tarde. Sería bueno que vengan, pero esto va a ser beneficioso para ustedes también. Estamos en el capítulo 12 de Lucas y Jesús se dirige hacia Jerusalén. Y encontrándose aquí en el capítulo 12 en una aldea, en alguna ciudad cerca de Jerusalén, en Perea, la región sur de Palestina, no lejos de la ciudad donde Él va a llegar finalmente para ser crucificado. Es evidente aquí para nosotros que Él ha hecho una para con sus discípulos, se ha detenido por algún tiempo, particularmente en la casa de un fariseo a la que Él fue invitado en el capítulo 11, la reunión entre Jesús y este fariseo y sus amigos fariseos y escribas, las autoridades religiosas, los demás fariseos que estaban allí. No fue una buena reunión para ellos. Esta comida no terminó nada bien para los religiosos, por lo que encontramos y ya hemos estudiado en todo el capítulo 11. Y al analizar estos versículos del capítulo 11 y las acusaciones que Jesús tenía preparado para ellos, reconocemos que si Jesús nunca fue un hombre que se excedió en sus palabras, como nosotros podríamos hacerlo por nuestra debilidad, si Él nunca tuvo que lamentar después de hablar fuertemente a alguien, como nosotros a veces podríamos hacerlo, si Él nunca tuvo que reaccionar diciendo: ups, lo que dije aquí a esta persona fue un poco fuerte, estuvo algo de más, así que le debo una disculpa. Si Jesús nunca exageró en sus palabras, entonces concluimos que por lo que Él dice en el capítulo 11, la religión es el peor mal de la humanidad. Hay algo que a Dios le molesta más incluso que el mismo pecado, y es la falsa religiosidad. La religiosidad no es buena para la sociedad, no, la religión no es buena, es mala para la sociedad. En apariencia nosotros podemos decir ninguna religión ha estado tan cerca de la verdad que la religión judía del tiempo de Jesús. Ellos tenían la verdad, tenían la ley revelada, tenían el Antiguo Testamento. Incluso había gente verdaderamente salva en ese sistema religioso falso. Ustedes saben, cuando Jesús nació, o en las vísperas de su nacimiento, encontramos a los papás de Juan el Bautista, Zacarías y Elizabeth. Ellos eran salvos en un sistema religioso falso, pero había gente salva.
el mismo José y María. Eran salvos. Encontramos a Simeón y Ana que reconocieron a Jesús siendo un bebé como el Salvador. Estos hombres eran salvos, mujeres. Y debemos asumir entonces, debió haber habido algunos otros hombres y algunas otras mujeres que eran salvos dentro de un sistema religioso falso. Pero ellos eran la excepción, eso es lo que debemos entender, no eran la norma, sino la excepción. Y sin embargo, a pesar de que esta era la religión que estaba más cerca de la verdad, y a pesar de que había gente salva dentro de esta religión, Jesús, ¿acaso alabó o congratuló a esta religión en algún momento? Por lo menos reconoció que esta religión, el judaísmo, era preferible a ser un pagano, a ser un paria de la sociedad. Era preferible ser parte de esta religión a ser un criminal, a ser una prostituta o un gentil. Claro, alguien diría, era mejor ser un religioso dentro del judaísmo que ser un pagano, un idólatra, un criminal o una prostituta. Pero no es lo que dijo Jesús. Esto es lo que dijo Jesús a los religiosos, al judaísmo, a los que eran parte de este sistema de religión. Ustedes, malvados y rapaces, injustos e inmisericordias, fanáticos, externalistas, jactanciosos y soberbios, hipócritas, impuros, opresores sin compasión, asesinos implacables, secuestradores de almas, hijos del diablo. O esa última le aumenté yo. Pero este es el diagnóstico que hace Jesús de la religión. No es buena para la sociedad, no es buena, es mala. Y ahora nosotros podemos hacer la pregunta, esto es el capítulo 11. Esto es lo que Jesús dice de la religión en el capítulo 11, de la religión judía y por extensión de toda religión que existe sobre la faz de la tierra, incluso las religiones modernas. Ahora, ¿qué es lo que está en el centro de la falsa religiosidad? ¿Qué es lo que le hace tan mala? ¿Qué es lo que hace a la religión tan detestable para Dios, para Jesús? Podemos decir de la religión de los fariseos y de cualquier otra religión moderna. ¿Cuál es el problema medular de la religión que a Dios tanto le asquea? Bueno, es una sola cosa, y es la hipocresía. La hipocresía. La hipocresía es el problema central, y ustedes se dan cuenta, entonces, por eso Jesús habla de la hipocresía al abrir el capítulo 12, inmediatamente después de condenar la falsa religiosidad en todo el capítulo 11. Él inicia el capítulo 12 diciendo estas palabras a las multitudes que se acercaban en el versículo 1, al final del versículo 1 del capítulo 12, dice a sus discípulos, él, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. El problema entonces central es la hipocresía. La hipocresía es más peligrosa de lo que nosotros pensamos que es. Normalmente sabemos que existe, normalmente sabemos que es un peligro, pero yo pienso que no logramos ver la verdadera magnitud de su peligro en nuestra vida, en nuestro propio corazón y en la vida de la iglesia. La hipocresía es tan peligrosa porque esto es lo que la hace peligrosa, es que se inmiscuye se infiltra en la verdadera adoración a Dios, se infiltra en la sana doctrina, se infiltra en la fe reformada, se infiltra en el calvinismo, en la ortodoxia. Entonces la hipocresía no niega la sana doctrina. Notan que es
entonces muy peligrosa, porque la hipocresía le dice sí a la doctrina reformada, sí al calvinismo, sí a la escritura, sí a la sana doctrina, pero la comienza a corromper desde adentro. Por eso Jesús en el versículo 1 la comparó con la levadura. ¿Qué hace la levadura? Fermenta, contamina y corrompe la masa desde adentro hacia afuera. Jesús no les dijo a sus discípulos: guárdense de la confesión de fe de los fariseos, guárdense del credo de los fariseos. No, es la hipocresía de los fariseos. Por eso la hipocresía es peligrosa, porque no es como la herejía o el error doctrinal que puede ser discernido desde afuera con el conocimiento de la Escritura, puede ser defendido, puede ser exhortado, puede ser erradicado con la Escritura. Pero la hipocresía afirma la Escritura y la enseñanza de la Escritura, pero corrompe la motivación para obedecerla. Entonces trabaja desde adentro, no desde afuera. Por eso Jesús dice, otra vez, que es como la levadura, es perniciosa y su daño puede ser mortal. Es como el caballo de Troya. Una ciudad infranqueable, perfectamente defendida por fuera, pero que recibió por engaño un grupo de soldados dentro de un gran caballo de madera, como si fuese un presente para la ciudad. Al estar dentro, los soldados salieron y destruyeron toda la ciudad. La hipocresía pervirtió la ley de Moisés. Toda la religión del Antiguo Testamento fue corrompida por la hipocresía. El cristianismo del Nuevo Testamento ha sido corrompido por la hipocresía. Este es el motivo por el que Jesús comienza este capítulo 12 hablando acerca de esto, porque Él entendía que era un peligro para sus discípulos. Entonces, Él necesitaba advertirles acerca de esto, y es lo que hace en los versículos 1 al 3. ¿Cuál es el antídoto contra la hipocresía entonces? ¿Cuál es el antídoto? ¿Cómo vencerla? Bueno, primero, Jesús les dice: guárdense de la hipocresía. Primero es estar conscientes y alertas a nuestro corazón y hacernos la pregunta: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Entonces, entendemos que la hipocresía, como enseña Jesús aquí en los versículos 2 y 3, es temporal y es engañosa, porque la hipocresía nos dice que podemos esconder nuestras verdaderas intenciones y verdaderas motivaciones. Pero Jesús dice: eso es mentira, al final todo saldrá a la luz. En el versículo 3, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Es engañosa, nos miente, nos hace creer que podemos esconder nuestras intenciones, mientras que externamente podemos servir al Señor sin que nadie se dé cuenta. Jesús dice: no, al final todo va a salir a la luz. Al final las intenciones y las motivaciones van a salir a la luz en el juicio final. En otras palabras, entonces, en los versículos 1 al 3, Jesús dice: sean sinceros. Sean sinceros. La sinceridad, podemos decir, es el primer antídoto contra la hipocresía. Eso nos lleva al segundo antídoto contra la hipocresía en los versículos 4 al 7. Ahora, ¿qué dice Jesús aquí? Noten. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El segundo antídoto es el temor a Dios, el temor a Dios. Vuelve a repetirlo Jesús en el versículo 7, no temáis a los hombres, teman a Dios. ¿Por qué el temor a Dios? ¿Por qué el temor a Dios es un antídoto contra la hipocresía? Porque nosotros entendemos el caldo de cultivo de la hipocresía es el temor al hombre. El temor al hombre.
Cuando uno teme al hombre, entonces se ve tentado a actuar hipócritamente, por temor al hombre. Uno se comporta de esta manera cuando se ve desafiado por los poderes terrenales a negar la fe o actuar de una manera que niegue a Cristo. Por ejemplo, podemos pensar en Judas. Judas fue un hipócrita, quizá es el hipócrita más famoso en toda la historia. Y en Judas podemos encontrar dos elementos que son los componentes de la hipocresía. ¿Por qué Judas actuó hipócritamente, haciéndose pasar por un discípulo de Jesús, y lo hizo por 3 años? 3 años, actuando como alguien que realmente él no era. Bueno, lo hizo por avaricia. Sabemos que Judas tenía avaricia. Sabemos que amaba el dinero, robaba de la bolsa de las ofrendas para los discípulos, de las donaciones que ellos recibían. Entonces, él se convirtió en un discípulo de Jesús porque él amaba la popularidad, el poder, la influencia, el dinero. Y pensó él que Jesús podía darle todo esto. En Jesús vio un medio para llegar a esto. Pero también otro componente en la hipocresía es la jactancia. No solo la avaricia, sino la jactancia. Es proyectarse uno mismo en una posición o a una posición superior y hacer alarde de esas cualidades o de esos logros. Esto es la jactancia. En Jesús, entonces, Judas también encontró un medio para ese fin. La avaricia y la jactancia son los componentes de la hipocresía. Ahora, ¿por qué Judas traicionó a Jesús? ¿Por qué lo traicionó? Lo hizo por el temor al hombre. Por el temor al hombre. Porque él se dio cuenta que Jesús no había venido para reinar en ese momento y ya era él el blanco de la persecución de las autoridades religiosas de los judíos. Entonces Judas, ante el temor de los judíos, decidió traicionar a Jesús. Tuvo temor del hombre. Un hipócrita entonces teme al hombre y eso le hace negar su fe. ¿Cómo vencer el temor al hombre? Bueno, la única forma de vencer el temor al hombre es temiendo algo más grande que el hombre. Y nosotros sabemos que ese solamente es Dios. Jesús dice por eso en el versículo 5, os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Dios es temible. El hombre no es temible. Dios es temible. ¿Por qué? Porque Él puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El hombre puede ser el autor de la muerte física, pero Dios es el autor del infierno. Entonces, Dios debe ser temido. El problema es cuando vemos al hombre grande, necesariamente Dios se vuelve pequeño para nosotros. Pero cuando vemos a Dios grande, entonces el hombre se vuelve pequeño a nuestra vista. Y podemos decir con David, como él dijo de Goliat, ¿quién es este incircunciso que desafía a los escuadrones del Dios viviente? El temor del infierno es algo digno de ser meditado, enseña Jesús aquí. Ya no es popular en el cristianismo hablar del infierno. Hace años recuerdo que escuché a alguien que enseñó en una iglesia y él decía, hacer temer a la gente para que se salve con la doctrina del infierno es un error anticuado, decía él, que nuestros ancestros enseñaron. Él decía, no debemos instar a la gente que vaya al cielo por temor del infierno, decía él. ¿En serio? Jesús enseñó todo lo opuesto aquí.
Y no solo aquí, sino en otros textos del Nuevo Testamento. El temor del infierno debe ser no solo una realidad que el creyente afirma, no solo debe ser nuestra doctrina, nuestro credo, nuestra confesión de fe. Afirmamos como evangélicos que el reino de los cielos viene y después de esto el infierno será una realidad para todos los que no pertenecen a este reino, el infierno eterno. Debe ser más que solamente una afirmación doctrinal para nosotros. Debe ser el objeto de nuestra contemplación, de nuestra meditación. Jesús aquí, ustedes recuerdan, llama a sus discípulos amigos en el versículo 4. Amigos míos, piensen en el infierno. No es solo una realidad en la que los no creyentes deben pensar cuando piensan en su futuro. Incluso para nosotros, los que sabemos que no vamos a ir al infierno. Tenemos que meditar en la realidad del infierno. Dios explicando toda su ira porque es un mandato divino, es una orden de Jesús. Es incluso una obligación y debe ser una obligación deleitosa para nosotros meditar en el infierno, en los horrores del infierno, con todo lo que ello implica. Es muy interesante que aunque nosotros sabemos que esa no será una realidad nuestra, hay un beneficio, hay una bendición allí si nosotros meditamos en esta realidad. Debemos entonces temer el infierno. Aunque la salvación es segura, aunque sé que no voy a ir allí, aunque sé que Cristo intercede por mí y esa no será mi realidad futura, aún así debo como creyente temer el infierno. El temor de ser echado al infierno es horrible, sí, pero como dijo un autor, también es loable. Es loable, porque es Dios manifestando sus atributos, sus perfecciones. Ahora entonces, ¿ustedes saben cuál es el resultado de meditar en los horrores del infierno? ¿Cuál es el resultado de meditar en los horrores del infierno? Bueno, los evangélicos nos dicen el día de hoy, los líderes evangélicos nos dicen que si hablamos mucho del infierno, la gente se va a volver amarga, dura y sin compasión. Pero mientras más meditamos en los horrores del infierno, nuestro corazón se vuelve más blando, más compasivo y más humilde. Y un corazón así es un corazón obediente. Esto es lo que quería Jesús de sus discípulos al decirles esto. Los que abandonan la doctrina del infierno no le enseñan, ni le escuchan, ni meditan lo suficiente en ella porque le dan la prioridad al amor de Dios o la misericordia de Dios. Ellos desarrollan un corazón más duro hacia las personas, un corazón menos compasivo y por tanto son menos obedientes a Dios. El punto es que nosotros obedecemos a quien más tememos. Este es el punto de Jesús aquí. Obedecemos a quien más tememos. Si tememos más a las autoridades humanas, entonces vamos a obedecer a las autoridades humanas. Si tememos más a Dios, entonces vamos a obedecer más a Dios. Ahora, noten cómo Jesús nos enseña entonces a temer a Dios en este pasaje, en estos 4 versículos. No solo al contemplar su poder en su ira, en la realidad del infierno, sino también a contemplar su poder en su omnisciencia, en el hecho de que Él todo lo conoce, esta omnisciencia que obra a nuestro favor. Noten los versículos 6 y 7. Esto es un repaso, pero es casi un sermón también. Versículo 6 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos
contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿Recuerdan la semana pasada, o hace 2 semanas creo que fue? Hablamos acerca y comentamos acerca de este pasaje. Los pajarillos son estos pájaros pequeños que nosotros podemos ver diariamente en los árboles o en los cables de electricidad que corren por todo Guayaquil. Y eran animales extremadamente baratos. En el tiempo moderno costarían unos pocos centavos comprar 5 de estos pajarillos, gorriones. Serían literalmente pequeños pájaros de muy pequeño valor. La gente pobre los compraba para comerlos. Estos son los gorriones, y Jesús hace una comparación de la providencia de Dios cuidando a los gorriones, a seres a los que nosotros ni siquiera los tomamos en cuenta. ¿Quién se entera cuando un gorrión en la naturaleza y a lo largo y ancho de la creación muere, cae a tierra y desaparece? ¿Qué ser humano está al tanto de esto? No, me da pena o vergüenza reconocer incluso que las palomas son animales tan poco importantes para nosotros. Algunos las consideran una peste. Yo soy uno de ellos, por los problemas que causan en la casa o en el carro. Y no me da pena reconocer que cada vez que veo a una de estas palomas en medio de la calle, estoy en el auto, no me molestaría ni me daría cargo de conciencia delicadamente pasar la llanta de mi auto por encima de uno de estos animales que causan tantos problemas en nuestro hogar. El punto de Jesús es que nadie se interesa por los gorriones. Tienen tan poco valor, y aún así Dios tiene un perfecto conocimiento y está perfectamente consciente no solo de algunos, sino de cada uno de los gorriones, de cada una de las palomas que existen en esta creación. Y la comparación es: ¿cuánto más ustedes? ¿Cuánto más ustedes? En el versículo 7 él dice: pues aún los cabellos cabeza. Para algunos eso no es un problema. Para otros sí. Es algo que Dios sabe acerca de nosotros. Y ni siquiera nosotros sabemos acerca de nosotros. ¿Acaso eso no comunica el cuidado que Él tiene sobre nosotros? Tiene un cuidado perfecto porque Él es omnisciente. Lo conoce todo. Conoce toda nuestra estructura, todo el proceso de nuestros pensamientos, nuestro futuro, nuestro presente y nuestro pasado. Conoce perfectamente todos nuestros enemigos y todas nuestras debilidades y fortalezas. Y conoce todas las circunstancias que nos rodean cada segundo que vivimos esta vida. Él lo conoce. El cuidado providencial y omnisciente de Dios entonces es un aliciente para temerle a Él, para no temer al hombre, y temerle a Él. Pero nosotros a veces somos necios y los cristianos se comportan tercamente. Estaba leyendo a William Hendrickson. Él cita un pequeño poema de 8 líneas, nada más, de un autor que es llamado el pastor de la pradera. Y utilizando esta imagen de los gorriones y otro pájaro más llamado el pájaro petirrojo, que es tan pequeño como un gorrión, dice así: dijo el pájaro petirrojo al gorrión: me encantaría saber ¿por qué estos seres humanos ansiosos se apresuran y se preocupan por todo? Y le dijo el gorrión al pájaro petirrojo: bien, creo que debe ser porque no tienen un Padre celestial como el que nos cuida a ti y a mí. Qué ironía.
Cada vez que un cristiano se preocupa, cada vez que un cristiano se vuelve un cobarde, temiendo al hombre, se vuelve una gallina, temiendo al hombre. Cada vez que esto sucede, piensen, los gorriones no sonríen desde fuera de la ventana. En fin, el segundo antídoto que aquí tenemos contra la hipocresía es el temor a Dios. ¿Por qué? Porque el temor a Dios produce obediencia a Dios. Obediencia a Dios. El temor al hombre produce obediencia al hombre. De donde nace entonces la hipocresía. Del temor al hombre nace la hipocresía. Alguien que teme a Dios se comporta entonces de manera intrépida cuando es necesario delante de los hombres. Martín Lutero fue un intrépido, fue un hombre intrépido. No fue un cobarde, fue un hombre osado. ¿Por qué? Porque tuvo más temor de Dios que del Papa y toda su influencia, y aún el peligro de ser asesinado por las huestes del Papa. David fue un hombre intrépido porque mató a Goliat, porque tuvo más temor de Dios que de Goliat. Daniel fue un hombre intrépido que tuvo más temor de Dios que de Nabucodonosor. Sus amigos, sus 3 amigos fueron intrépidos. Josué fue intrépido. Los apóstoles fueron intrépidos después de la resurrección de Jesús. Los mártires han sido todos intrépidos. Ustedes conocen a este pastor James Coates de Canadá. Él es un hombre intrépido, es un hombre osado. Hace un mes ustedes saben que lo llevaron a la cárcel porque las autoridades sanitarias le dijeron que no podía celebrar los cultos sin restricciones. Pero él fue intrépido y él abrió su iglesia sin restricciones porque entendió que debe temer más a Dios que al hombre. Y entonces las autoridades sanitarias y el gobierno de Canadá semanas en la cárcel sin poder ver a su esposa y sus hijos. Un hombre joven, un pastor joven. Fue liberado porque el gobierno no tenía más que hacer con él. Lo estaban convirtiendo en un mártir. No le conviene esto al gobierno de Canadá. Y la semana pasada nos enteramos, el mundo que estamos siguiendo las noticias de James Coates, sabemos que las autoridades sanitarias ahora, a pesar de que lo liberaron, cercaron la iglesia. Fueron a poner 2 cercas alrededor de la iglesia, una oscura para que no se pueda ver nada desde afuera y otra cerca un poco más lejana a la primera, cerrando las puertas con candado para que nadie pueda entrar. Esto es persecución al cristianismo, es persecución. Pero James Coates es intrépido. Él es intrépido. No teme a las autoridades terrenales. No teme a las autoridades sanitarias, que una parte de ella está siendo utilizada para perseguir al cristianismo y cerrar las iglesias. Son intrépidos. Entonces Jesús dice, primero, sean sinceros. En segundo lugar, en el temor a Dios, dice, sean intrépidos. Y llegamos a nuestro sermón, ahora sí, en el versículo 8. Noten lo que Jesús dice en el versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Jesús aquí se presenta entonces, si ustedes se fijan, como el abogado y el fiscal al mismo tiempo, como el intercesor
y el demandante, el que intercede por los suyos y los confiesa ante Dios, y al mismo tiempo el que los niega, los demanda y los juzga ante su Padre para los que le niegan. Este es el tercer aspecto contra la hipocresía. Lealtad a Cristo. Debemos ser sinceros, intrépidos y, en tercer lugar, leales a Cristo. Leales a Cristo. Todo esto asumimos en el contexto de la persecución, en el contexto de las autoridades humanas. Déjenme elaborar esto un poco más. No sé si ya se me acabó, creo que se me acabó el tiempo, no sé. Pero estaba leyendo, recién terminé de leer un libro, Frank Manech es el autor de Estados Unidos, y él en este libro escribe la historia acerca de la Ginebra de Juan Calvino. En los años 1500 en adelante, hasta los primeros años de los 1600, Juan Calvino, ustedes saben, ministró en Ginebra por varios años, y allí en Ginebra con Teodoro Beza, ellos formaron lo que es el consistorio de pastores, que era un grupo de pastores y ancianos que regulaban todas las iglesias de Ginebra y observaban y supervisaban las iglesias. En ese tiempo, este consistorio tenía tanta autoridad, incluso autoridad civil sobre la población de Ginebra. Era en realidad una ciudad abocada hacia el protestantismo en todas sus esferas, incluso en la esfera política y civil. Se hacía casi lo que el consistorio de pastores determinaba, obrando juntamente con el magistrado, que era un cuerpo un poco más civil y político. Pero aquí estuvo Calvino ministrando, predicando la palabra expositivamente. Y en la Ginebra de Calvino en los años 1500, en el siglo XVI, ellos sufrieron una crisis de la peste bubónica o la peste negra. La peste negra mucho peor que el coronavirus. Creo que, si no recuerdo, alrededor del 60, al 70, 80% de los infectados con la peste bubónica morían. La mayoría de los infectados moría. Muy diferente al COVID-19, ¿no? Todo lo opuesto al COVID-19. Y hubo un problema y una crisis, porque en Ginebra había un hospital en las afueras de la ciudad, y allí estaban los enfermos de la peste bubónica, y esta gente, algunos no eran salvos, otros eran creyentes. En fin, todos necesitaban oír una palabra de consolación, o necesitaban escuchar una palabra de aliento, y los no creyentes que estaban próximos a morir ya necesitaban la esperanza del Evangelio para no ir al infierno. Eran los últimos momentos de su vida. Esta enfermedad no duraba mucho en matar a sus víctimas. Y entonces los pastores de Ginebra y Calvino pensaron: ¿qué hacemos ahora? Porque esta enfermedad es tremendamente infecciosa y la gran mayoría de los que se infectan mueren. ¿Qué hacemos? Algunos pastores no quisieron ir al hospital para ministrar a estas personas por temor. Se portaron cobardemente. Otros, más jóvenes, fueron más intrépidos y fueron al hospital a ministrar a esta gente. Dos de los que nos dice Frank Manech que fueron al hospital a ministrar a estas personas, ministraron a las personas, se enfermaron y murieron. Y viendo todo esta crisis y este caos, Calvino dice esto: la pestilencia también comienza a brotar aquí con gran violencia, y pocos de todos los que son infectados por ella escapan de sus garras. Uno de nuestros colegas, un pastor, fue apartado para atender a los enfermos, debido a que Pierre, este era el nombre de él, debido a que Pierre se ofreció a sí mismo
Él se dio rápidamente. Si cualquier cosa le sucede, dice Calvino, temo que debo tomar el riesgo yo mismo. Porque como ven, debido a que somos deudores hacia otros, no debemos faltar a los que más que otros están en necesidad de nuestro ministerio. Calvino entendió entonces que aún al riesgo de muerte, él debía ministrar a los enfermos en el hospital si hubiese sido necesario para él hacerlo. Ni siquiera están discutiendo acerca de si reunirse los domingos o no en medio de la peste bubónica. Eso ni siquiera les pasó por la mente. Sino estaban hablando y discutiendo acerca de si ir dentro del hospital donde habían enfermos llenos de peste bubónica y ministrarles. Este es el James Coates moderno. Y no puedo dejar de pensar que lo que dice Jesús aquí, el que me confiesa delante de los hombres, tiene una gran relevancia para el gran momento que estamos viviendo hoy como iglesia en medio de una persecución que Satanás está usando por medio del sistema sanitario, sin negar la realidad de un virus, pero con todas las mentiras y las falsedades que salen en los medios de comunicación casi todos los días acerca de este virus. Muchos pastores se han vuelto cobardes y han cerrado sus iglesias y predican desde sus casas. Esto no es ser intrépido, esto no es temer a Dios, esto no es confesar a Cristo, por lo que vamos a estudiar lo que realmente significa confesar a Cristo, homologueo, decir lo mismo que alguien más dice, afirmar y confirmar lo que alguien más dice. No era una mera confesión doctrinal, no era una aseveración de algún artículo de fe meramente, confesar a Cristo. No es tampoco la confesión positiva que encontramos en la iglesia carismática lleno de misticismo. La confesión positiva, no es eso. Tampoco es el sacramento de la penitencia, la idea cuando uno va a un sacerdote a confesarse. No está diciendo Jesús esto. ¿Qué significa confesar a Cristo? Bueno, quizá para terminar podemos ver este ejemplo en Marcos, el capítulo 14. Esto lo vemos desde un ejemplo negativo en el discípulo Pedro. En Marcos 14, ¿se acuerdan cuando Jesús había sido apresado y estaba Pedro en el patio trasero? Siguiendo a Jesús de lejos tímidamente, Pedro estaba lleno del temor de las autoridades religiosas. Y entonces en el versículo 66 dice, Marcos 14, 66, estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote y cuando vio a Pedro que se calentaba mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Versículo 70, pero él negó otra vez, y poco después los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y si ustedes se fijan en las palabras de esta criada, la primera vez que se acercó a Pedro, ella le dice a Pedro en el versículo 67, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Tú estabas con él. ¿Qué es lo que negó Pedro aquí? Pedro no negó meramente estar familiarizado con Jesús. Eso no habría sido un problema para él. Pedro no negó
meramente conocer acerca de la existencia de Jesús y lo que Él decía que era, eso no habría sido un problema para Él. ¿Qué es lo que negó Pedro? Que Él había estado con Jesús durante los 3 años de su ministerio aquí en la tierra. ¿Qué incluye entonces? La confesión a Cristo incluye una relación de obediencia y fidelidad. Esto es lo que Pedro está negando. Una relación de obediencia y fidelidad al Maestro. Cuando Jesús dice, entonces, el que me confesare delante de los hombres, el llamado es a una vida previa de obediencia y fidelidad, de la cual nuestra articulación de que Cristo es nuestro Señor es simplemente una conclusión, un resultado y un producto de esa vida leal que vivimos a Cristo. Este se convierte en el tercer antídoto contra la hipocresía, es ser leales a Cristo a pesar de la persecución. Bueno, esta simplemente fue la introducción para estos 2 versículos que vamos a estudiar en la próxima ocasión. Vamos a hacer una oración. Padre, gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de deleitarnos en tu palabra. Nosotros confesamos a Cristo como Señor y como nuestro Salvador, como Pablo enseña en Romanos. Confesamos y reconocemos con nuestro corazón y con nuestra boca que Él es el Señor. Esta es nuestra confesión, es nuestra profesión de fe. Más que un mero artículo de fe doctrinal, esta es nuestra lealtad. A Él somos leales y no al mundo. Esto tiene perfecto sentido, Padre, y te agradecemos, Señor, por esta instrucción de Jesús a sus discípulos y a nosotros también, porque el temor a Dios es lo que nos permite confesar a Cristo y ser leales a Él, aún en el tiempo de la persecución y la adversidad. Es el temor a ti lo que nos lleva a confesar a Cristo. En este tiempo de animadversión y de hostilidad hacia el cristianismo, pedimos por nuestros hermanos, pedimos por las iglesias, que tú les ayudes a entender, Señor, la importancia de lo que significa tener como prioridad al Dios de los cielos y al Cristo resucitado, que no vino para hacerse un hombre experimentado en dolores, para que vivamos como cobardes, sino para que seamos intrépidos y para que le confesemos, confesando nuestra lealtad a Él, a pesar del peligro de la persecución, del peligro de la muerte y de cualquier amenaza que intente recluirnos de nuestra fe. Gracias, Señor, porque tú bendices con creces a los que te honran. Tú honras a los que te honran. Y esta es la preocupación de Jesús aquí, que Él no puede honrar a los que le niegan, sino que Él honra a los que le honran. Ayúdanos a llegar al estándar, a estar a la altura de los tiempos en los que vivimos, Señor. No solo a nosotros, a los hermanos que aún no deciden venir a la iglesia, también a ellos, y por ellos pedimos. Por los pastores y las otras iglesias que han claudicado también, ayúdales a entender esto. Nosotros lo que recibimos, lo recibimos por tu gracia, y no porque somos buenos, sino por tu gracia hacia nosotros que somos malos, perdonados. Padre, ponemos todo esto en tus manos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pueden ponerse de pie. Vamos a hacer una oración para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ahora que nos despedimos y salimos de este lugar, bendice nuestro tiempo de comunión, de coinonía. Y bendice también, Señor, la actividad que vamos a realizar después de salir de este lugar. Ayúdanos a que votemos con responsabilidad, Señor, y los tiempos están en tus manos, los gobernantes están en tus manos. Esa es nuestra confianza y plena seguridad. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.